Venga, le digo, siéntese, tómese un café y hablemos de esos temas de salud que nos interesan a los colombianos y colombianas. Bienvenidos a un capítulo más de Venga, le digo. Dani, qué gusto saludarte y compartir como siempre este espacio contigo. Hoy quiero empezar de forma distinta y es que te tengo una pregunta. Listo. ¿Qué se te viene a la mente, Dani, cuando hablamos de unidad móvil terrestre? Y se me ocurre un servicio para la comunidad que no puede ir, por ejemplo, a su IPS o no se puede desplazar a un centro médico, por ejemplo. Pues bueno, te cuento que de eso vamos a hablar hoy y es muchísimo más interesante de lo que tú y yo creemos. Para esto nos acompaña el doctor Justo Olaya, quien nos está en la hermosa ciudad de Neiva, y pues él nos va a hablar un poco más sobre este tema. Él es especialista en mastología y ¿quién mejor que él para contarnos de este servicio? Pues bueno, doctor, bienvenido. Es un gusto tenerlo en este espacio. Y pues bueno, comencemos. Cuéntenos, doctor, qué es una unidad móvil terrestre y qué puede marcar la diferencia en el acceso que tenemos a la salud. Buenos días para todos. Buenos días, Vivi. Buenos días, Daniel. Primero, ¿qué puede marcar la diferencia con una unidad móvil? Como todos sabemos, nuestro país tiene muchas zonas de difícil acceso y sobre todo hay muchas regiones muy distantes a los servicios de salud. Puedo darles un ejemplo nuestro en el Huila. Neiva, que es donde yo estoy, en nuestra capital, queda en el norte del departamento, pero tenemos municipios como San Agustín o como Isnos que quedan a 250 kilómetros de la capital. O sea, el desplazamiento de un paciente desde un municipio hasta la ciudad, donde tiene la mayoría de los servicios de salud, es muy difícil y es un problema para la población. En este orden de ideas, este personal es el que se beneficia de una unidad móvil. Doctor, muchas gracias por contarnos esto. ¿Usted nos podría contar una historia que nos pudiera dar un ejemplo de qué significa este servicio? Bueno, yo pienso que más que una historia voy a contar un poco de una vez la génesis de lo que fue el origen de la unidad móvil. La vida y Dios me dio la oportunidad de formarme en el exterior. Yo tuve la oportunidad de formarme en seno en Italia. Y una de las primeras cosas que me sorprendieron en mi formación es que el 75% de los pacientes que veíamos en el instituto donde yo estaba eran en estadios tempranos del cáncer de seno. Cuando uno llega a nuestro territorio, en nuestro contexto nacional, el 75% de los casos de cáncer de seno son en estadio avanzado. Y ese es el punto de inicio de esta idea que fue sobre el año 2006 más o menos. Al ver esto, uno comienza y extrapola estas funciones y se da cuenta que eh, en el país el problema no es que no tengamos los recursos, es que los recursos están en las ciudades y llegar a las ciudades a tomar un recurso es muy difícil. Entonces, la diferencia entre este 75% que tenían los italianos en el diagnóstico precoz del cáncer de mama y el 75% nuestro, el diagnóstico tardío, lo marcaba una sola cosa: las políticas de detección temprano de cáncer. Los países desarrollados tienen muy bien organizado el sistema y los pacientes se les invita a que vayan a un sitio a realizarse sus exámenes de prevención. Eso para el año 2006 en nuestro país era técnicamente imposible. Entonces, desde ahí comenzó la idea de que, pues, si el paciente no puede venir a la ciudad, un paciente, por ejemplo, del sur del departamento son 5 horas en bus desde Pitalito hasta Neiva, fuera de las dificultades que implica salir al municipio y las complicaciones que implica salir de una vereda. Entonces, al tener esta situación, la idea fue, pues lleguemos donde están ellos, llevémosles algún método diagnóstico
a donde están los pacientes, o al menos no hasta donde están o al sitio más cercano donde ellos puedan salir con mayor facilidad. Ahí fue donde inició básicamente la idea de una unidad móvil. Y yo cuento la historia con la anécdota. Un colega médico dedicado a la administración y a la salud pública, el doctor Eugenio Carrera, me comentó una vez bajándome en un aeropuerto, ¿qué hacemos con el cáncer? La respuesta mía fue, pues hay que diagnosticarlo temprano, no hay otra solución si queremos tratar de beneficiar a nuestra población. Posteriormente me lo encontré y me dijo, es muy difícil comprar mamógrafos en los municipios. Le dije, llevemos una unidad móvil que podamos ofrecerle esto a la población. Y ahí fue donde inició la idea, esa idea de una unidad móvil que para el departamento del Huila la logramos cristalizar sobre el año 2010, más o menos. En el año 2010, o sea, hace 15 años, iniciamos en el departamento del Huila un programa piloto para la detección de cáncer de mama en el departamento. Eso es más o menos la historia de la unidad móvil que estamos hoy en día tratando de repotenciar, y yo lo llamo, ya que vamos como lo llamo yo, en el prevenir 5.0, porque son 5 etapas que hemos tenido a través del tiempo. Doctor, usted lo mencionaba, digamos que hablar de cáncer también va a la mano con detección del cáncer. Y para esto, pues de pronto a veces suena como muy técnico estos términos. Nos gustaría que lo mandáramos más como la práctica. En realidad, ¿qué pruebas concretas se pueden realizar en esta unidad y cómo se detecta allí un cáncer? Bueno, las pruebas con las que nosotros iniciamos con la primera unidad móvil, yo le comentaba que ya vamos como en la versión 5.0. La primera unidad móvil iniciamos con el cáncer más frecuente en Colombia. El cáncer más frecuente en Colombia es el cáncer de mama. Tanto en hombres como en mujeres, el primero es el cáncer de mama, pero cuando vamos específicamente a nuestras mujeres, es el cáncer que más impacta tanto en morbilidad como en mortalidad. Entonces, con eso fue que empezamos. Yo soy mastólogo. Entonces, la idea que tuvimos es que en ese municipio donde llegáramos, cualquier municipio del departamento, el carro tuviera la oportunidad de hacerse en el parque principal o al lado de la alcaldía o al lado del hospital, y en ese se le tuviese la oportunidad de llevar al paciente la mamografía. Cuando hablamos de cáncer de mama, lo único que ha demostrado a través de los últimos años que disminuye la mortalidad, aumenta la posibilidad de sobrevida, es el diagnóstico oportuno. Y el mama, el único método probado es la mamografía. Si uno realiza mamografías en mujeres entre 50 y 69 años de edad, puede disminuir la mortalidad por cáncer de mama entre un 20 y un 30% por lo menos. Y esto pues es una ventaja muy grande y marca la diferencia entre hacer o no hacer prevención. En cáncer de mama, uno no puede hacer prevención primaria. La prevención primaria sería, por ejemplo, una vacuna. Entonces, la opción que tiene es de hacer prevención secundaria, y esa prevención secundaria es diagnosticar el cáncer en las etapas más tempranas que podamos. ¿Por qué? Si lo diagnosticamos tempranamente, el tratamiento va a ser menos agresivo. Tanto la cirugía como los tratamientos complementarios que se le realicen al paciente van a ser mucho más fáciles, mucho más pequeños y mucho menos agresivos para el paciente. Fuera de que son menor los tratamientos, la sobrevida de ese paciente va a ser mucho mejor en el tiempo. Claro, Doc, y me imagino que además de fronteras físicas, que es llegar hacia la persona, debe haber fronteras también del conocimiento. Muchas personas en Colombia jamás han tenido una prueba de antígeno prostático o una mamografía. ¿Cómo se rompen esas barreras? Bueno, la primera experiencia, cuando realizamos la primera cohorte nosotros en el año 2011, todavía la mamografía no estaba en el plan obligatorio de salud. O sea, no estaba dentro de lo que se le cubría a los pacientes. Entonces, nosotros teníamos varias estrategias para traer a nuestros pacientes al carro móvil.
lo primero que hacíamos era una charla educativa en los colegios a las niñas y niños de noveno, décimo y 11. O sea, aquellas niñas que ya tuvieran formación de sus celitos, la médica del programa se le diseñó una charla para que ella dictara una charla en el colegio. Entonces, esos niños en el colegio básicamente iban a ser los replicadores y llevar la noticia a la mamá, que la mamá, la tía o la abuela mayor de 50 años ya podría ir hasta el carro a hacerse la mamografía. El otro sitio de abordaje que hicimos para llegar a la comunidad, las alcaldías, invitábamos casi siempre al alcalde y una carta dirigida a la primera dama del municipio para que ella fuera la promotora del programa en ese ámbito social. Y el tercer componente que utilizábamos también era los grupos religiosos. Hablábamos con el padre de cada municipio, con el párroco de cada pueblo, para que él en los avisos parroquiales de las misas de las noches invitaran a la población a hacerse la mamografía. Teníamos esos tres grandes componentes que eran objetivos directos para llegar cada vez que llegábamos al municipio se abordaban. Y el otro medio que utilizábamos eran las emisoras locales, las emisoras del municipio o la emisora en la región para promocionar que la gente participara del programa. En esa primera cohorte que nosotros realizamos más o menos en unos 11 meses, hicimos más de 5.300 mamografías y tuvimos la oportunidad de diagnosticar en esa cohorte 29 pacientes con cáncer, de los cuales la mayoría eran cáncer en estadios tempranos. O sea que hoy en día, 15 años después de esa cohorte de 29 pacientes, hay 28 pacientes vivas que están asistiendo cada año a nuestros controles en las unidades de cáncer. Doctor y Dani, a veces pasa mucho que la gente le tiene miedo al diagnóstico más que a esa enfermedad. Y hay personas que dicen, no, a mí no me gustaría saber qué es lo que tengo. Sé que pasa algo, pero no quiero saber qué es lo que tengo. Usted, doctor, ¿qué le diría a esas personas que tienen ese miedo? ¿Cómo convertimos ese miedo en decisión? En decir, sí, debo ir a hacer un examen, debo ir a revisarme. Yo pienso que lo más importante es educar a las pacientes. Si uno a las pacientes les hace un abordaje haciéndoles ver que lo más importante aquí es un diagnóstico oportuno, que va a ser más fácil el tratamiento y que podemos controlar la enfermedad, ningún paciente se niega a un tratamiento adecuado. O sea, es el abordaje que uno tenga como médico y el abordaje que tenga el personal de la unidad que va en la móvil para con nuestros pacientes. O sea, desde el comienzo hemos tratado que las personas que están en la unidad móvil se entrenen en prevención, sepan qué es lo que van a hacer, tengan la forma de cómo abordar el paciente, no solo desde el punto de vista de prestar un servicio, sino educarlo, educar a la comunidad para que le pierda el miedo al examen y le pierda el miedo a realizar las cosas si llegasen de alguna forma a salir positivas en un diagnóstico. Doc, ¿qué le parece si empezamos a responder esas preguntas que suelen tener las personas cuando se acercan a la unidad móvil? ¿Qué le suelen preguntar y usted qué le suele responder para todas esas personas que nos están viendo y están en el municipio si quisieran acercarse, claro? Lo primero que llama la atención es qué hace el carro. ¿Qué es lo que hace este carro? Le preguntan a uno. Y como cosa curiosa que hemos tenido en los municipios, los que más se acercan al vehículo a preguntar son los hombres. ¿Y qué examen es el que realizan aquí? Entonces, comienza a explicar que es un examen de prevención, que se lo pueden realizar ahí, que se le entregan los resultados oportunamente. Y lo más importante del programa no es hacer un examen, sino permitirle al paciente que una vez yo le realice el examen tenga la oportunidad de seguir una ruta hasta que se le confirme o se le descarte un diagnóstico. Eso es lo primero que preguntan. ¿Sí? ¿Qué examen hacen aquí y para qué sirve? Y entonces ahí viene la explicación del equipo que está dentro del vehículo, ¿cierto? Porque en el equipo, les insistí anteriormente que en el vehículo va un equipo formado para eso.
va una médica general entrenada, una enfermera jefe entrenada en promoción y prevención, un auxiliar de enfermería, una tecnóloga en radiología formada para el proceso, y una navegadora que es una auxiliar de enfermería también entrenada en que el paciente que llega a tener algo llamativo no se nos pierda, se le pueda seguir la ruta, se pueda buscar, se pueda contactar y se pueda traer hasta donde se le brinden las soluciones. Doc, y en el momento en que las personas empiezan a hablar de cáncer, porque estamos hablando aquí de esa condición, de esa enfermedad, bien, no me dejará mentir, si nos hablaran de la posibilidad de tener cáncer, muchas veces salen muchas emociones. ¿Cómo abordan las personas esas emociones? Una persona con miedo, una persona con tristeza. ¿Cuál es el papel que están jugando ahí esos procesos? Yo pienso que es lo que uno ve en cualquier tipo de enfermedad. Si algo no quiere uno es enfermarse de ninguna cosa, ¿cierto? Uno no quiere que le duela nada. Pero ya cuando uno tiene una paciente que tiene que abordar con un diagnóstico, tiene que primero ser sumamente claro con el paciente, decirle qué tiene, qué sigue, qué es lo que hay que hacer y sobre todo decirle que si hacemos las cosas a tiempo y entre la forma más rápida, pues va a ser mucho más fácil para la paciente. Usualmente las pacientes cuando llegan a la consulta, en la primera consulta salen convencidas de que es mejor hacer las cosas a dejarlas de hacer. Y yo pienso que esa ya es una función, para ya cuando están para el diagnóstico, ya usualmente llegan con un especialista y pues ya uno como especialista tiene su forma de orientar, de decir, de ubicarla realmente en el sitio de la enfermedad y qué es lo que tenemos que hacer por ella. Hace un momento me preguntaba anécdotas del programa. Eh, a medida que va el paciente, va pasando el tiempo, uno se llena de anécdotas que cada vez que se recuerda hasta como me pasa aquí se sonríe uno. Tengo una anécdota por allá del 2011 de una paciente de una vereda que no se me olvida el nombre, Cachimbal, por allá por los lados de Suaza, Guadalupe, que eso es a 200 kilómetros de Neiva. Salió la imagen mamográfica de que había algo pequeño en el seno y yo mismo la llamé, ¿cierto? A decirle que debía venir al consultorio donde la podíamos ver en Neiva a los 8 días. La señora dijo que bueno, ¿sí? El lunes me llamó una voz masculina y me preguntó de quién era el teléfono. Yo pregunté que a quién buscaba, que al doctor Olaya, yo le dije que sí. Me dijo, es que mi mamá tiene una cita con usted el viernes. Le dije, sí, por favor. Debe estar a las 11 de la mañana en el consultorio. Dijo, me da la dirección. Le di la dirección del consultorio. Jueves en la tarde a las 5 de la tarde, una voz femenina. ¿Me puede confirmar la dirección del consultorio? Volví a confirmar la dirección del consultorio. Y cuando llegaron el viernes a las 11 a la consulta, la primera pregunta después de saludarlos que yo hice fue, eh, ¿por qué tanta duda en la consulta? Entonces la señora me contestó y me sacó el celular. Doctor, tengo este celular. Al celular no entran sino las llamadas de mis hijos que viven en Bogotá. Para que me llame cualquier día un señor que dice que es médico, que me dice que es especialista y que me dice que tengo que venir a su consultorio y que la consulta no me vale para que me vean, de eso no dan tanto en este país. Entonces son anécdotas que uno dice curiosas, pero que la paciente tiene la razón, ¿cierto? Que la llame para decirle que venga gratis a una consulta, pues no es lo usual en nuestro sistema y en nuestro país. Esas son de las anécdotas que yo recuerdo. De barreras culturales, Doc. Estamos hablando no solo de conocimiento o de llegar al paciente, sino que culturalmente no signifique para él algo negativo, por ejemplo, o en las familias, que pueda significar lo que usted nos cuenta, de eso tan bueno no dan tanto, claro, es no tener esa costumbre de tener el servicio ahí a la mano, de poder ir, o que lleguen a ti. Entonces es muy interesante esto que usted nos cuenta. Y que es llegar a todos los territorios, y eso me parece importante resaltarlo, de que es llegar como a esos lugares más apartados en donde la gente de pronto no tiene el conocimiento
cómo se enmarca de pronto en una ciudad. Y ahí, doctor, se me va una pregunta, se me ocurre una pregunta y es relacionada a esas personas que se dedican al tema médico, a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a las personas que usted mencionaba. Yo creo que también es importante enviarles ese mensaje de qué es lo que realmente deben hacer para poder salir de ese escritorio y también llegar a los territorios ayudando como ustedes están ayudando. ¿Usted qué mensaje les dejaría a ellos que realmente quieren No. salir, que quieren mostrarse en un territorio? Yo he tenido, como les comentaba anteriormente, oportunidades que pienso que me ha dado la vida. Yo soy profesor universitario, soy profesor titular de la Universidad Surcolombiana y en ese espacio, pues he tenido la oportunidad de ver realmente qué se tiene de formación médica en Colombia para el cáncer. Lamentablemente, en nuestras facultades de medicina, si acaso un seminario o una clase de 1 hora por cada una de las patologías importantes que tenemos en salud pública en cáncer. Si acaso 1 hora de cáncer de mama, de cáncer gastrointestinal o de cáncer de próstata. No es mucho el tiempo que se le dedica a los estudiantes de pregrado. Entonces, cuando montamos el programa en el 2010, el programa tenía 3 componentes. El educativo a la comunidad, que fue el que le comenté con los estudiantes en los colegios. La misma charla se le replica a los grupos que estén interesados en el municipio. Se busca el grupo, si la alcaldía coordina la charla, se le realiza la charla al personal de la alcaldía o al personal de Madrid del municipio. Ese era el primer componente, un componente de educación a la comunidad. Un segundo componente era el componente de educar a nuestros médicos. Les decía que es muy poca la formación que reciben nuestros médicos de pregrado en cáncer. Entonces, el Instituto Nacional de Cancerología, por allá en el año 2010, creó un curso para médicos generales de enseñarles cómo hacer un buen examen clínico de la mama, cómo orientar bien a los pacientes. Yo tuve la oportunidad de vincularme en esa época, el año 2010, con el instituto y entrenarme como capacitador y de replicar ese modelo en el departamento del Huila. Entonces hacíamos cursos para 20, 30 médicos, en los cuales en 2 días se entrenaban en todo lo concerniente a la patología del cáncer de mama, desde anatomía hasta realizar un buen examen y hasta cómo explicarle, darle una noticia a los pacientes. Ese curso lo hemos replicado en el departamento por Garzón, por Pitalito y por Neiva, y yo creo que hemos entrenado entre unos 250 y unos 300 médicos generales y algunos especialistas que abordan la salud de la mujer en estas patologías. O sea, ese es el segundo componente. Y el tercer componente es el componente de atención, que es la unidad móvil, que fue a la cual recibí yo la invitación para que habláramos en estos momentos. Eso es parte también de lo que hace el equipo que va en la unidad móvil. O sea, lleva una charla diseñada para hacérsela al municipio, a la parte de los colegios y a la parte de la población donde se puede dictar. Tanto la enfermera jefe como la médica realizan la charla porque es una charla educativa para un nivel personal que no la entiendan y que sepan qué hacer con las pruebas de detección temprana. Si podemos añadirle a esto que usted nos va a contestar esos signos de alarma que la gente debe tener para poder también consultar. Mire, los cánceres de mayor frecuencia en Colombia en la mujer son el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino. Entonces, esta unidad móvil va enfocada directamente para las mujeres en estos dos cánceres. Cáncer de mama, entonces la unidad móvil llega al municipio, se le hace examen clínico a la paciente por una médica entrenada, se le toma la mamografía es leída por un radiólogo especialista en solo imagenología de la mujer, formado y con la ayuda de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y la decisión de qué hacer con la paciente la toma directamente el mastólogo, si la paciente sigue en controles cada 2 años o si tiene que venir directamente a una consulta a una unidad oncológica para resolverle su caso. Cáncer de cuello uterino.
mujeres, después de los 25 años a los 30, la citología, como dicen las guías, y de los 30 en adelante la prueba de DNA-BPH, si sale positiva, citología líquida, si sale positiva, colposcopia, y si llegase a tener un cáncer, a la unidad para que la traten 2 de los ginecólogos oncólogos. El tercer cáncer en las mujeres es el cáncer de colon. Es muy fácil a realizar una prueba de sangre oculta en heces. La unidad móvil la realiza y si llega a salir positiva, de una vez a la unidad para que el coloproctólogo siga el diagnóstico y le descarte o le confirme la enfermedad y se pueda tratar. En los hombres, la unidad móvil que presta, los 2 cánceres más frecuentes en los hombres es el de próstata. Entonces, hoy veía una propaganda muy bonita en la televisión de alguna clínica de Bogotá, creo que de la Fundación Santa Fe, donde invitaba a los hombres a hacerse el antígeno prostático específico después de los 50 años y el examen clínico que es el tacto rectal. Los 2 exámenes los va a realizar la unidad móvil en el municipio. El segundo cáncer para hombres es el colon y ya le explicaba que estaba. Entonces, en este orden de ideas, esta versión 5.0 que yo llamo, va potenciada y vamos por los municipios haciendo ese diagnóstico temprano de los 4 cánceres más frecuentes que impactan a la población de nuestro país y pues de la misma forma a nuestro departamento. Entonces, esto no son pruebas de tamización, es un programa de tamización porque vamos a ir hasta el municipio a buscar el paciente y a traerlo hasta donde se le puede ofrecer su tratamiento. O sea, es un programa que desarrolla todo el programa definitivamente hasta confirmar o descartar la enfermedad. Me preguntaba por los síntomas. La idea de las unidades móviles de screening o tamizaje es que encontremos el cáncer en los pacientes que no tienen síntomas, porque ahí es donde está el secreto en diagnosticarlo temprano y ofrecer una mayor alternativa de tratamiento y de sobrevida para nuestros pacientes. Lo más importante es uno de los eslogans que tenemos en la unidad, que prevenir el cáncer es prolongar tu vida. Eso es una frase que pienso que lo tiene todo, porque si nosotros logramos hacer un diagnóstico oportuno, indiscutiblemente que vamos a poder luchar contra la enfermedad y aumentar las tasas de sobrevida y sobre todo tratar de hacer tratamientos menos agresivos. Las pruebas de DNA, BPH, las procesa, yo pienso que el centro que más realiza en Colombia, que es Profamilia, por calidad y por volumen, ¿cierto? O sea, es un programa hecho bien para que las pruebas sean lo mejor posible y sobre todo, ayer me decían, hay una EPS que quiere contratarle, son las pruebas. Esto no son pruebas, es un programa que el paciente no quede aislado. Tengo como anécdotas, por ejemplo, la señora que me llega con 3 mamografías, 3 periodos diferentes. Y en la primera ya estaba el cáncer, en la segunda también, y en la tercera. O sea, 4 o 6 años perdiendo tiempo de vida y el cáncer viéndolo cómo crece. Esas son cosas de convicción. Mencionado de calidad de vida, ¿no? O sea, como que todos estos exámenes y estas pruebas al final brindan es eso, calidad de vida. Calidad de vida, sí. En los programas que llevo he realizado 15.000 mamografías, un poquito más de 15.000, 15.300. De esas se han diagnosticado 50 pacientes con cáncer. Solo hay una muerta. Una muerta porque cuando se le hizo el diagnóstico, el tumor tenía 5 centímetros, el seno era grande, entonces nadie lo palpaba, ni uno no palpaba la masa. Y cuando la intervenimos ya hizo metástasis a la axila y después al cerebro y falleció como a los 3 años del diagnóstico. De 50, una sola. O sea, es algo que se puede realizar. Cuando yo hablo del programa, esto no es un programa que nació hoy, sino que ya lleva 15 años que yo llevo trabajando, realizando, está completamente maduro, solo que ahora no vamos por un solo cáncer, que es el que digo yo que yo manejo, sino que vamos por todos, con ayuda del personal que sabe hacerlo, de los ginecólogos, oncólogos, recién formados,
con coloproctólogos recién formados, o sea, con gente joven que está convencida de los programas y metida dentro del cuento. Y es quitarle ese miedo como a la gente, ¿no? Porque de verdad mucha gente tiene miedo de la palabra cáncer. Más que todo, la gente habla de cáncer y es de uno se asusta. Y creo que es normal. Sí, yo siempre les digo eso, que hay que quitar esa creencia que cuando a uno le dicen cáncer es colocarle una lápida en la espalda, que no falta sino grabar la fecha. Hoy en día pienso que no, hoy en día tenemos muchas opciones de tratamiento e incluso si a una paciente se le dice tiene metástasis, yo tengo pacientes metastásicas de 15 años ya en tratamiento, o sea que no tiene problema. El cáncer ya, algunos tipos, no todos, se han logrado convertir en una enfermedad crónica como la diabetes o la hipertensión que usted la tiene y con medicamentos la logra llevar controladita. En eso estamos. Claro. Y eso puede tener buena calidad de vida. No, claro, yo tengo pacientes metastásicas que llegan cada año a su control o cada 6 meses por su medicamento y trabajan común y corriente en su casa o en su empresa o donde estén trabajando. Doctor, muchas gracias por contarnos su experiencia. Creo que a todos nos queda claro que hay lugares donde no llegan las carreteras, donde no es fácil el acceso, pero sí llega la esperanza y llegan iniciativas, como lo es esta unidad móvil, que no solamente es un vehículo, sino es la forma en que la salud puede llegar a muchas personas de la manera en que la necesitan. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y por demostrarnos que detectar a tiempo también puede salvar vidas. A ustedes que nos ven en este espacio, les recordamos que si ven una unidad móvil en su municipio o en su lugar, vayan, aprovechen, escuchen y también tomen todos estos servicios que nos está contando el doctor. Y Dani, pues nada, fue un placer compartir de nuevo este momento y este espacio contigo. Y pues les recuerdo que a todas las personas que nos sigan viendo, que este es un programa para ustedes y para que ustedes resuelvan también sus dudas. Nos vemos en otro capítulo de Venga, le digo. Gracias, Vivi. Gracias, Doc. Hasta una próxima. Gracias, Daniel. Gracias, Viviana. Muy amables. Muchas gracias. Venga, le digo, siéntese, tómese un café y hablemos de esos temas de salud que nos interesan a los colombianos y colombianas.